Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados como seres amados por Dios, consagrados en gracia del Dios Padre Creador, para dar testimonio del amor y la verdad y la justicia divina en su Hijo unigénito, Jesús sanador, por virtud de la gracia que nos ha concedido además de la vida y participar de las gracias de la creación como criaturas, con gracias, dones y talentos, sembrar, cosechar y disfrutar, ya sea en persona, en otras personas y en criaturas otras, los frutos del Espíritu Santo. Santos sentimientos, santos pensamientos y santos accionamientos. Para ello entonces hoy, 23 de marzo del año 2023, una fecha conmemorativa por un proceso de transformación que ha iniciado hace 46 años la madre de su servidor amigo y hermano, Ana Isabel. Ana, nombre de la Madre de María Santísima, Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre nuestra, por encargo en la Santa Cruz, por el mismo Jesús, a Juan, apóstol y evangelista, el discípulo amado, tú, ella, él y su servidor, amigo y hermano, en esa triangulación cristianamente alma y cuerpo conectada, María Santísima como iglesia, como esposa del esposo que es su Hijo Jesús, Cristo, y todas almas conectadas como la familia humana, que en tránsito allí de José, su castísimo esposo en María, y Padre putativo de Jesús, entra Juan, el apóstol, a ser vinculante de esa unidad, de esa familia fraternal, social y antropológicamente conectada a la humanidad, pero que ya por gracia de Dios, habitando el reino de los cielos, con la Sagrada Familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repliegan la conexión a nivel superior de este nivel inferior, en un nivel transicional que se hallan las almas que nos han conectado, almas en esta vida terrenal compartiendo su ser, siendo, el acontecer, siendo testigo de la verdad, en espíritu y en verdad, que es Jesús, el Evangelio, y por tanto trascendiendo en esos niveles de conciencia, de conexión y de transformación. Para ello entonces, retomando allí en esa articulación del Antiguo Testamento, como se le ha denominado, antes de Cristo, que sería la antigua alianza de Dios con la misma criatura, en sentido genérico el hombre, pero que no hay distinción porque se habla de almas
mujer y hombre, hembra, macho, género masculino, femenino. Eso se presta a discusiones bizantinas desde lo ético, para hablar de lo correcto, entre comillas, en lo político y determinar en formas de mando, poder y de la justicia humana, que es la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, que es bien por bien, mal por mal, que es lo que se ha interpretado mal de un Dios castigador, de un Dios justiciero y vengador, pero que Dios ha sido puro amor, lo es y lo seguirá siendo. Padre creador, el amante; Jesús sanador, el amado y el discípulo amado; Juan, tú, ella, él, su servidor, amigo y hermano; y todo el que ha acontecido, ha de estar aconteciendo y ha de acontecer en una eternidad, que a nivel terrenal es el Espíritu Santo Paráclito, el amor, el verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora. Esas tres familias conectadas a esos tres niveles de trascendencia son los que nos convoca el concepto de autoridad. Hoy día, en la meditación que en gracia de Dios hacíamos en la Fundación Amayá, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si, universo. Y este Dios del universo concede a su servidor, amigo y hermano la gracia de poder ser, siendo testigo por más de 60 años de vida, de existencia, de pervivencia, en diversos niveles de conciencia, de conexión y de transformación. Saludarlos hoy amorosamente, de la misma forma que se espera sea comprendido, trascendido y promovido el bien vivir y las bienaventuranzas de lo que es Dios. La meditación que se hacía del Éxodo, Moisés, el monte Sinaí y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, rescatado, salvado, sanado, luego de ser tiranizado, no por un tiranosaurio, sino por los mismos tiranos que existen tanto afuera como que existen adentro y existen entre ambos. Ese ser interior, acusado, recusado y sojuzgado en alma, mente y cuerpo, pero que acontece en todo ser siendo, en su interior, y a través de su sentir, pensar y actuar, en especial por la palabra sentida, la palabra pensada y la palabra actuada, que es vocalizada, reflexivamente conectada con ese otro ser, siendo, pero que en resonancia, como se espera, en la misma huella de la creación externa que es la llamada naturaleza, entorno que nos rodea, repliega al unísono en el interior de cada ser siendo, como si se tuviera el ambiente posibilidad de revertirlo y mirarse el contenido, el contenedor, lo que contiene, y ahí poder percibir por los ojos, por los oídos,
por los sentidos, el olfato, el tacto, la intuición. Todas esas imágenes, movimientos, sensaciones que están afuera, que adentro han de tener otra lectura, que se espera sea significativa al ser comparadas hermenéuticamente, dentro, fuera. Ahí está entorno y contorno respectivamente. Ahí está ese Cristo interior que está allí para hacer la transformación de esa restauración del ser, siendo pecador por naturaleza, desde el haber sido engendrado. Jesús, unigénito, pero creado, la criatura, por el vientre materno. Sigue siendo un padre que es madre. Y ahí se acaba la polémica del tema del machismo, el feminismo con Dios, el patriarquismo o la iglesia patriarcal, monárquica, no, impositiva, es en libertad, es con paz interior y es con felicidad que ha de tenerse la lectura situada de ese creador que está dentro y está afuera y está en contorno a través del Hijo unigénito, el Padre creador y el Espíritu Santo santificador. Siempre ha estado toda la historia de la humanidad. Lo decía Jesús hace 2023 años y sigue la resonancia mórfica, fractal, de cuerdas, recuerdas. Ahí está en sintonía espaciotemporal y energética. No son las guacharacas que se escuchan allá, no son los pájaros que están trinando allí, no son los insectos que están merodeando aquí a su servidor amigo y hermano, similar o distinto o suplementario allí en tu mundo, según tu realidad, según tu universo, entre comillas. Todo está conectado. No hay nada oculto bajo el sol. El Salmo dice, una palabra le lleva del día a la noche, de la noche a la mañana. El profeta Isaías, no vuelve una gota de lluvia, luego que cae a la tierra, haber empapado las plantas, la tierra, los minerales para reciclar. Toda esa consideración está allí, en la creación. Y llegan de ese sentir, pensar y actuar humano, que en gracia de Dios sí es en Cristo, con Cristo y por Cristo, pero hay quienes son sin Cristo, contra Cristo y creyéndose Cristo, o endiosando otros Cristos, falsos Cristos, cristificando un mundo entre miles y millones de seres, el patán, el enemigo, el adversario, el opositor. Y habrá quienes, caminando en esas otras perspectivas, en pro de la vida, del orden natural, de la creación, con esa impronta, que es lo que siempre ha esperado Dios como Padre Creador, como Madre Creadora, como Padre Madre, es un asunto que no es de lenguaje, es cultural, que es de la cultura del orden natural para habitar el reino de los cielos, para tener estilos de vida acorde a una vida eterna y disfrutar por los frutos del alma, especialmente
de la libertad, la paz interior y la felicidad, que esa es la plenitud que vino a dar Cristo a la ley mosaica. Y en la ley ya anunciada por Juan Bautista, que es la transición entre ese mundo de la antigua, para hablar de la nueva alianza que siempre ha sido la misma porque es un continuum, pero no hemos madurado en la conciencia, ni hemos alcanzado la conexión, ni siquiera interior, ni mucho menos exterior, y menos aún vinculante entre lo interno, lo externo y lo contorno, y el contorno, lo circundante, lo periférico. ¿Qué es periférico a este biotraje? ¿Qué encierra allí? ¿Y qué acontece fuera? ¿Y cómo es la comunicación? Como un paréntesis, en gracia de Dios hoy tendremos un encuentro con Ximena, co-creadora del Instituto de la Matrística en Chile, con el hermano Humberto Maturana, que en paz descanse, biólogo, quien trabajó con Varela sobre la máquina viviente, autoordenación, autoorganización, autopoiesis. Eso ocurre en la tierra, en la vida, en la organización social de los órganos que constituyen la trama natural, según están con su gracia vinculados con la creación. Sobre comunicación reflexiva, conversación reflexiva, con doble C. No es de reflexiva con X para llevarlo todo a la mente y la pregunta por el por qué. Aquí la pregunta es por el para qué. Y la respuesta cristianamente alma y cuerpo es muy obvia. Para hacer la voluntad de Dios. Para seguir el plan de Dios. Y para dar gloria a Dios con ese carisma que articula gracias, dones y talentos. Y en ese patriarcal maternalismo, Jesús, María Santísima y el Padre putativo José, la familia de Nazaret, conectado con la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador, su Hijo, y el Espíritu Santo Santificador, y la otra familia, que vincula biológicamente tu ser siendo, no es el ser siendo de cada ser criatura humana. Y no porque sea relativizando en su servidor, amigo y hermano, sino que es el compromiso, la responsabilidad, la obviedad de todo ser siendo criatura, de devolverle en santidad lo que ha recibido por santidad del Padre Creador en un proceso de santificación. Entre comillas, por allí se decía de Alemania, para dar una ID, una identificación, en este territorio se habla de cédula, se dice un alemán no se hace, sino que nace alemán. En caso de la fe cristiana, no se nace santo, se hace santo. No hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. En todo santo hay una historia que se trabaja siempre en transformación. Para ello es esta oportunidad de vida, este acontecer. Esa reflexión con doble C, reflejarse en el contorno, reflejarse en el entorno y reflejarse en la lectura situada de su entorno. Antes de pronunciar la palabra es un sistema cerrado, un proceso ex ante, mientras circunda entre el corazón, la razón y la pasión interna, no ha salido, aún es tuya. Se es esclavo
de lo que se pronuncia, pero se es dueño de lo que se calla, lo decía un sabio, siendo la sabiduría una de las virtudes más pretendidas por las sociedades desde antigua. Se habla de Grecia. Por desgracia, esa gracia de la sabiduría se asocia, siendo divina, a que es condición humana, válida por el mérito, por el logro y por el ogro que se empodera sobre el otro para imponer una idea, una ideología y una logia, que es una ideología que termina siendo logia, la sociedad del mutuo elogio, la zona de confort y el status quo, porque ya se quedan sin ideas, copiando, reciclando y resituando solo en la mente una lógica inducida, una lógica material y una lógica positiva, que hoy en día en sociedad es bancaria, es monetaria, es fiscal, y esa es la ética fiscal. El deber ser según la norma, políticas, medidas y acciones. Ese es el derecho humano y esa es la justicia que se pretende endilgar allí, enjuiciar allí y sojuzgar en el ser allí, porque ese es el sometimiento, bajo el miedo. Pero el miedo por la estructura creada por el hombre, por la forma de organización social del hombre y por los referentes que tiene el hombre, los llamados propósitos, fines, que son transgredidos. Por citar solo el de contexto, que tiene alienado toda la humanidad, en la varaunda de lo político, en la varaunda de lo económico, en la varaunda de lo social, y es el dinero, que siendo un simple recurso, quizá prescindible, porque es la forma de relacionamiento con la creación, con el creador y con la organización social, especialmente humana. Para darle valor a lo que no tiene un valor ni aún trascendente, porque es finito. El oro, que pasa a ser reflejado en un papel, moneda. ¿Y dónde está el oro? No el oro que habla allí, el parloteo de él, que es lo que se repite igual, sino ese falso poder allí representado, ese falso tener y ese falso placer que se constituye en el fin de la vida, seres amados, completamente equivocados, desorientados y repudiados por Dios, obviamente. Y retomando en Fray Nelson Medina, en el retiro espiritual reciente sobre progreso espiritual, ser desorientado es ser vulnerable, y ser vulnerable es ser sometido, manipulado, manutendido por otro. La dosis del día a día, que Dios la da generosamente, el pan nuestro de cada día, dárnosle hoy, que es espiritual, es intelectual y es emocional. Esa es la kenosis, el abajamiento en pobreza, humildad, obediencia, para siempre tener esa relación vinculante, pero no por obligación, no por miedo ni por castigo, no, es por amor, porque es vinculante todo el proceso de vida entre el creador, lo creado y la criatura, para poder seguir co-creando. Ese es el ser padre, ese es el ser madre, ese es el ser procreador. Somos conscientes de esa responsabilidad, de ese compromiso, de ese impacto favorable, llámese no por corregir el daño, sino como ese efecto de prevención,
del daño, de no afectación, de inclusión de todo, de todos, del todo y las partes. No siendo la Sagrada Escritura objeto de estudio, ni de conocimiento científico, ni de gestión del conocimiento, ni de la información, ni de la llamada innovación, pero de ahí está toda la sabiduría para hacer una deconstrucción de lo que humanamente se ha tejido como lenguaje, como acervo cultural y como forma de llamado desarrollo. Y más bien una construcción significativa basada en experiencias de vida en orden natural, en la propia vivencia. Dios es una experiencia de vida íntima, mística, espiritual, profunda en el corazón. Y eso no es para discusión, eso es por fe. La razón está hecha para otra cosa. Consultar el corazón donde habita Cristo y hacer esa lectura situada en quien conoce toda la historia de la humanidad, desde antes de la creación, desde antes de la existencia, alfa y omega, principio y fin, que Él conoce a profundidad toda la vida de las generaciones, la genealogía, todo el linaje. Y hablando allí solo Israel, no hemos hablado todavía los hermanos hace 2023 años con los fariseos y menos aún llegado a estas jornadas de hoy. Dios mediante en breve sería tratar de hacerlo un poco con cambio gnosis. Y conoce la intimidad de tu corazón, del corazón de él, de ella y de su servidor, amigo y hermano, por supuesto. Que ahí es donde decía amorosamente la triangulación. Sentir, pensar y actuar en su ser íntimo. Vidas de su ser, vida y obra. Y por las obras, hechos y acciones. 3 triangulaciones allí, 3 tríadas, 3 arquetipos de trompos, como hemos hecho la prefiguración en estos espacios de Amaya, Eka-Ram y Cambio Gnosis Fundación, para que circule. Conocimiento construido con todos, contextualmente alma y cuerpo, espacio-temporal y energéticamente conectados en el amor, por el amor y para amar. El amor no es para guardarlo, no es para atesorarlo, no es para apropiarse, que el amor es Dios. No es para guardarse, no es para apropiarse, no es para atesorarse. Y es en gratuidad, por gracia. Ese es el valor. Entonces la desconstrucción de todo eso humanamente hecho, o pensado, o proyectado. La construcción con todos, vinculantes, espacio-temporalmente en este instante. Como insufló Dios la palabra ahí, que circule. Ya conecta la palabra, que es esa espada de doble filo, simbólicamente representada ahí por el autor sagrado cuando Moisés, en la tabla de la ley, en 2 capítulos, dos tramos, 2 fragmentos de roca, 5 y 5, esculpe con el dedo de Dios allí mismo los mandamientos. Y Dios uno solo es en Jesús, el mismo que es enjuiciado por los fariseos, que con qué autoridad sana, libera, perdona pecados. Si ha estado en toda la huella del alfa y el omega, siendo el medio, Jesús, camino, verdad y vida, en verdad y en justicia, siendo en sí mismo testigo, el evangelio, de esas 3 tríadas ahí conversando. Habráse visto más soberbia espiritual, más soberbia intelectual y más soberbia emocional, más cerrazón de corazón, de razón y de pasión. Más amorosamente se dice
anacronismo, antagonismo y analfabetismo, para que se esté enjuiciando al juez. Cristo es el juez. Y ahí la autoridad es de autoría con Dios, no es de policía, ni de sanción. El que tiene el problema de creer o no creer es el ser humano. El que tiene la dificultad de no creerle a Dios es el ser humano. Y el que se pierde de crear con Dios, Padre, es el ser humano. Así que, seres amados, dejamos allí la meditación retomada de esta mañana para hacer esta reflexión que también queda aquí entre ciernes con una recomendación amorosa. Tomarnos en serio la responsabilidad que tenemos como criatura, co-creando con Cristo, con el Padre Creador, creyéndole a Cristo y creyendo en el Espíritu Santo, el Verbo. Y todo esto es una simple expresión que es amor, para sentirlo, pensarlo y actuarlo, para hacer vida y obra en amor y para dejar testimonio por obras, hechos y acciones del amor, cuánto se ha amado, cuánto se amó y no cuánto se hubiera. La primera frustración de quien no alcanza el reino de los cielos queda en el purgatorio, dicho por muchos santos en su momento. Seres de vida consagrada, seres que han caminado mucho en la divinidad, creciendo, porque todos tenemos esa gotita de divinidad, pero no se estimula. Eso es lo que llama energía potencial. Se guarda, se atesora, se privatiza, lo mismo que el cerebro, la mentalidad y la creatividad. Muere la criatura, nuevecita. Su alma, nuevecita su mente y nuevecito su cuerpo, porque realmente no dio el talento, el fruto que se esperaba del Espíritu. Y no alcanza a impactar lo más mínimo, ni aún en su propio ser. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.